Dice así el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos como se llevaba a ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tomamos un momento para orar. Señor, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y es trascendente, y nos lleva a nosotros a pensar y meditar que hay dones espirituales que tú has colocado en nuestras manos, pero a veces hemos sido nosotros los que no los ejercemos o los desconocemos. Y yo te pido a ti, Espíritu Santo, que tomes esta palabra, que tú tomes estas charlas que vamos a tener, y que tú animes a nuestra congregación a poder ser verdaderamente una iglesia que muestre los dones espirituales y el poder tuyo en cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como se darán cuenta, vamos a tocar una serie con base a los dones espirituales. En nuestra iglesia, esta es la tercera vez para algunos de ustedes que van a escuchar esta charla. Para otros, en el tiempo de pandemia, tuvimos un tiempo, si se acuerdan, que vimos los dones espirituales. Y para ti que quizás es la primera vez, vamos a hablar de dones espirituales. Entonces, si te das cuenta, nuestra iglesia ha llegado a un tiempo de 10 años donde se ha consolidado y donde pues algunos de ustedes han venido madurando, creciendo con nosotros y otros están en el proceso. Pero el apóstol Pablo es claro en decir: no quiero, hermanos, que ignoren acerca del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un ignorante? ¿Qué es un ignorante? Que no conoce, ¿sí? O que quizás sí conoce, pero prefiere evitarlo. ¿Mm? Y siento que a veces nosotros como creyentes nos pasa lo que dice una historia. Sucede que un campesino, un indio, fue a la ciudad y compró una de esas boletas grandes de rifas, y era la rifa de un Ferrari. Así que él fue a la ciudad, compró la rifa del Ferrari y se devolvió a su pueblo. Oh, sorpresa, se ganó el Ferrari. Y días después le llegó, pues ustedes conocen el Ferrari, ese carro rojo, ese carro que solamente prenderlo ya le llama a uno la atención, que desarrolla una velocidad, no sé en cuánto tiempo, pero que es muy potente. Entonces, a este campesino, a este indio, le llegó el Ferrari a su pueblo, los empacaron, se lo entregaron. Tiempo después, en la noticia salió que este campesino, este indio, nunca se pasó un semáforo en rojo, nunca. Nunca atropelló a nadie, nunca. Nunca excedió los límites de velocidad, nunca. Nunca tuvo una multa. Así que esto generó una inquietud por aquellos que le habían dado el Ferrari. Así que fueron al pueblo y encontraron a este indio que tenía el Ferrari y le preguntaron: ¿usted por qué nunca ha excedido los límites de velocidad? Dijo: es sencillo. El día que me llegó el Ferrari, yo puse un arnés y coloqué 2 caballos al frente y desde mi Ferrari empecé a moverlos, y por esa razón yo conduzco así. Un hombre que tenía más o menos, no sé yo, me estoy inventando la cifra, 3.500 caballos de fuerza en un motor para andar a la velocidad que quisiera,
había colocado 2 caballos, animales, al frente, y nunca había introducido la llave dentro del arranque. Se estaba perdiendo la potencia y el experimentar el poder de un carro que podría darle mucha velocidad. Y a veces como creyentes nosotros somos así. Dios ha colocado en nuestras manos un regalo tan privilegiado como la palabra de Dios, como los dones espirituales, y a veces nosotros somos ignorantes. Y el apóstol Pablo nos llama la atención diciendo, no quiero que ignores. Así que si esta es la tercera vez que tú escuchas este mensaje, habla a hombres, porque esta primera clase sería en la clase de hombres. Si tú eres la segunda vez que lo escuchas, porque lo hicimos en pandemia y hay una serie de grabaciones, y si esta es la tercera y tú no has ejercitado o no ejerces los dones espirituales, tú eres un ignorante. ¿Sí? Pero Jesús es más duro en una parábola de talentos y dice que un hombre entregó unos talentos, ¿se acuerdan de esa historia? Entregó 10, entregó 5, entregó 2. Entregó 1, perdón. Y cada uno, el de 10, el de 5 dio resultado, el de 2 dio resultado, pero el de 1, ¿qué hizo? Lo guardó. Y cuando el Señor vino a preguntarle, ¿tú qué hiciste con lo que yo puse en tu mano? Él le dice, yo lo escondí en tierra, ahora te lo devuelvo. Y el Señor Jesús usa una parábola muy fuerte que dice, siervo malo y negligente. Entonces, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, si tú eres una persona que Dios ha llamado a salvación, no solamente que vengas a la iglesia, sino que Jesús ha hecho una obra de regeneración en ti y perteneces a nuestra iglesia, déjame decirte que la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. Y cada miembro dentro de ella cumple una función específica que trae la gloria a Dios. O sea, cuando tú has sido salvado del mundo, salvado de tu manera pecaminosa y has sido traído a la comunión con Dios y formas parte de esta iglesia, tú estás colocado aquí para cumplir una función. Dios todo lo que hace lo genera funcional. Todo. Todo en la creación funciona. Entonces Dios no te ha sacado del mundo, te ha colocado aquí para que tú vengas cada domingo, te sientes y diga muy bonito. No, Dios tiene una función para ti. Y es tu obligación y tu deber encontrar por qué Dios te colocó acá. Y es lo que Pablo nos está diciendo en Corinto. ¿Sí? Entonces, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, Dios ve la iglesia como un cuerpo. ¿Qué partes hay de tu cuerpo? A ver, el hígado, el páncreas, la mano derecha, la mano izquierda, y todo eso forma tu cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando Dios te ha colocado dentro del cuerpo, te ha colocado una función, algo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta serie. Vamos a tomar un tiempo para estudiar cada uno de los dones y que tú comiences a hacer una lista de chequeo y digas, yo tengo este don. Pero que al final lo termines diciendo, ah, bonito, pero ¿y qué estás haciendo con él? ¿Sí? Entonces, si alguna vez han recibido un regalo, ¿se acuerdan? ¿Qué hace uno con un regalo? ¿Lo deja ahí? No, uno va y si es de una persona que uno aprecia mucho, que conoce sus gustos, uno quiere que llegue el momento de romper el papel y mirar qué hay adentro. ¿Sí? Y eso es lo que Dios está esperando de ti desde el momento en que te llamó a la salvación. Que tú destapes el regalo que Dios te ha dado. Que tú no seas una persona negligente, sino que seas una persona que es funcional dentro del cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, si tú eres de Cristo, Dios te tiene para una función. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un don espiritual? Empecemos por ahí. Entonces, un don espiritual es la capacidad
dada por Dios a través del Espíritu Santo a cada creyente para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Es lo que dice Efesios 4 del 10 al 13, que el pastor lo leyó esta mañana. Entonces, el don es algo que solamente es dado a través del Espíritu Santo. Cuando tú tomas la decisión o el Espíritu Santo te lleva a tomar una decisión, lo que hace es que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y tú te vuelves la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un kit completo, ¿no? Y eso me recuerda que cuando yo llegué al ejército, no les digo en qué fecha, lo primero que hicieron fue colocarme una bolsa de este estilo, una tula se llamaba en aquel entonces, y ahí estaba todo. Estaban las botas, los cordones, el betún, la toalla, las cobijas, todo estaba ahí. O sea, yo no tenía que pedir nada afuera porque todo estaba ahí. Era lo que yo necesitaba para estar en una instalación militar. Cuando tú llegas a la vida cristiana, Dios coloca en ti todo lo que tú necesitas. Y el apóstol Pedro dice que todas las vidas, todo lo que tú necesitas en cuanto a la vida de la piedad, te ha sido entregado. Pero eso no funciona en un no creyente. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene relación personal con Dios, no puede tener los dones espirituales. No es posible. Podrá imitarlos, podrá intentar de copiarlos, pero no los tiene. El apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si tú estás en nuestra iglesia y tú no has nacido de nuevo, tú vas a escuchar este mensaje en el video y tú no has tomado una decisión por Cristo, tú no tienes los dones espirituales. Porque funciona a través del Espíritu Santo, a través tuyo, ¿sí? Entonces, solamente aquellos que han tomado una decisión por Cristo, que tienen una relación, que se arrepintieron de sus pecados, tienen un paquete completo de dones espirituales y de toda la vida que necesitan para vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Los dones, cuando cada uno de nosotros los entiende, deben llevarnos a la unidad, no a la uniformidad. ¿Qué significa? Que cuando cada uno de nosotros cumple una función, ¿sí? Nos estamos complementando uno al otro. Y lo que hace en esta iglesia es que cada uno de nosotros forma una unidad, ¿sí? Nos une. Porque lo que yo tengo, tú lo necesitas, y lo que tú necesitas, o lo que yo necesito, tú lo tienes. Entonces, eso genera una unidad. Lo siguiente es que los dones son dados para edificación de la iglesia. Cuando tú y yo nacemos, empezamos en una línea de partida y lo que cada persona hace es, a través del discipulado, mentoreo, escuela dominical, es colocar un fundamento de cómo deberías o cómo debes vivir la vida cristiana. Eso hacen los dones espirituales. ¿Qué más genera? Son dados únicamente por el Espíritu Santo, que ya lo hablamos, ¿sí? Solo el Espíritu Santo los puede dar. ¿Cuál es otro propósito de los dones? Son para llevar a cabo el servicio dentro de la iglesia. O sea, si tú haces parte de nuestra iglesia, al tener un don, tiene el propósito de que tú sirvas dentro de la iglesia. Subraya, servir. ¿Sí? Ese es el punto. Necesitamos entender que yo dentro de esta iglesia, lo dijo el pastor esta mañana, hemos sido colocados con el propósito de servir a otros. Si tú solamente llegas y te sientas y esperas que otros te sirvan, tú no estás entendiendo el propósito, no estás entendiendo el don. Los dones muestran el poder de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana está imperida de poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Dios tiene poder? Pues el apóstol Pablo dice que el poder que resucitó a Jesús de los muertos mora en cada uno de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros no ejerce ese poder, pues no se va a ver la manifestación de él.
Los dones son funcionales y traen bendición al cuerpo de Cristo. Cada vez que tú usas los dones, estás bendiciendo a otro. Eso es lo que hace el don espiritual. Cuando tú funges de facilitador, de ujier, o estás dando una clase, o estás con los niños, o estás discipulando, o estás alcanzando a otros, tú cumples una función dentro del cuerpo y estás bendiciendo a otros. Entonces, es importante entender que cada uno de nosotros dentro de este cuerpo cumple una función. ¿Qué pasa cuando un miembro no cumple una función? ¿Qué pasa? Y muestra que el cuerpo está enfermo, ¿sí? Nunca me han enyesado, no sé a los que les han enyesado, ¿qué tan fácil es tener una mano o un pie enyesado? No es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la otra mano o el otro miembro tiene que recargarse. Si tú tienes el don de enseñanza y tú no lo estás aplicando, adivine quién tiene que hacer el don de enseñanza. Otro. Otro tiene que ocupar el lugar que tú no lo quieres hacer. ¿Pasa en una empresa o no? Cuando nosotros somos tres en el área donde yo manejo y cuando una persona se va a vacaciones, nosotros dos tenemos que recargarnos con el trabajo de esa persona hasta que regrese. Pero ¿saben cuál es el peligro más grande? Que cuando tú no ejerces el don espiritual que a ti se te ha dado, ¿sabe? Y no lo usas, ¿sabes qué hace Dios? Te lo quita a ti y se lo da a otro. Porque tú no lo estás usando y Dios no va a desperdiciar esa bendición. Entonces, si tú antes tenías el anhelo de que yo quiero enseñar, de que yo quiero participar, de que yo quiero, y hoy no lo tienes, o no te fluye, tú deberías preguntarte si realmente tú has desperdiciado el tiempo sin ejercer el don espiritual. Es serio. Es serio porque yo he visto hermanos en la fe que teniendo unos dones impresionantes, hoy en día están en el mundo. Han perdido, no su salvación quizás, pero sí se han perdido el poder de influenciar a otros. Los dones se enfocan más en dar que en recibir. Ese es el propósito de los dones. Yo me pudiera parar aquí y decir, yo soy el mejor maestro de todos, yo me siento 10 puntos. No, ese no es el propósito. No es que todo el mundo me mire a mí, no, el propósito es que cada don que yo ejerzo tiene el propósito de honrar a quién. Lo vimos esta mañana, a Jesús. Entonces, por ende, no son míos, son de Él y son más dados en dar que en vez de recibir. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Dice, cada uno según el don que ha recibido, enséñelo o aplíquelo a otros como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué espera? ¿Qué te dice Dios a ti en cuanto a los dones? ¿Que eres un qué? Administrador. ¿Qué hace un administrador? Es el que toma los recursos de otro, los optimiza y le da un resultado a aquel que lo entregó. Algún día tú vas a estar en la presencia de Dios y Dios te va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? No, tenía que trabajar, no tenía tiempo para enseñar, tenía otras obligaciones, no alcancé a ir a la iglesia. Es horrible. Entonces tú eres un administrador delante de Dios, que Dios te está llamando a cumplir una función. Por eso, cada creyente es responsable por conocer y ejercer el don espiritual. Tú eres responsable. Y en esta tercera vez que les digo a algunos, en esta segunda vez que le digo a otro, y en esta primera vez que se los digo a otros, te vuelve más culpable. ¿Por qué no puedes decir, no, es que a mí nunca me dijeron? Y peor, ¿sabes por qué? Porque va a quedar grabado. O sea, no vas a tener excusa, no vas a poder decir, no, es que yo nunca lo supe. Es tu responsabilidad de conocer y ejercer el don de Dios. Cuando un creyente descubre y aplica su don espiritual, trae gozo a Dios porque está cumpliendo el propósito divino
y trae bendición al cuerpo de Cristo. Cuando tú entras por esa puerta, tú estás pensando, ¿yo vengo a bendecir a otro? ¿O estás pensando, ¿en qué me van a dar a mí? Cuando te pedimos que dictes una clase de escuela, ¿tú estás pensando en cómo la voy a hacer mejor? ¿O en cuántos en verdad van a ser bendecidos? Si tú no conoces tu don, si tú dices, yo la verdad no sé qué don tengo, comienza por barrer. Es sencillo. Comienza por apuntarte a cuando pidamos las oportunidades del mes de venir a hacer aseo y tú di listo. Pero si no comienzas, si toda la vida te estás pensando, quedándote ahí sentado y pensando, diciendo, yo qué don tendré, y nunca lo ejerces, te vas a quedar ahí. Te vas a quedar como el indio, con un Ferrari, con cualquier cantidad de caballos de fuerza, pensando y diciendo, con estos dos me siento cómodo. Y Dios te está llamando a ejercer los dones espirituales en la vida. Los dones funcionan como herramientas para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. La obra de Dios no se lleva por medios humanos, se lleva en el poder divino. Y la primera manifestación del poder de Dios fue en el capítulo 1, capítulo 1, donde la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y Dios derramó su Espíritu Santo y hubo tanto estruendo que la gente preguntó, ¿esta gente qué le está pasando? Y quizás tú dices, pero ayer hablábamos con 3 personas de alcanzar a nuestros compañeros de trabajo para Cristo. Y alguien dijo, eso es difícil. ¿Será difícil o será que nosotros no estamos ejerciendo el don espiritual? Y es nuestra responsabilidad. Y si estamos aquí, no es solamente para ocupar un lugar y estar en este espacio, sino para en verdad alcanzar a otros. Y lo que el Espíritu Santo está colocando en ti son las herramientas necesarias que tú necesitas para edificar la iglesia y alcanzar a otros para Cristo. Tienes el potencial, tienes el tanque lleno, tienes el motor listo. Pero llevas año tras año, esperando quizás una oportunidad que no quieres encontrar. Entonces necesitamos marcar una diferencia con un talento. ¿Sí? Un talento es muy diferente al don. Un talento es la capacidad natural dada a cada persona genéticamente o adquirida por medio de práctica. El conocimiento, la destreza de llevar a cabo un oficio. ¿Sí? Hay gente muy talentosa, ¿no? ¿Quién es el futbolista más talentoso de todos? Ah, no faltó el que dijo Cristiano, ¿no? Pero ese es un talento, ¿sí? Estaba viendo esta semana que una mujer con su esposo era tan fanático a Messi que lo que ella hizo antes, lo que este hombre hizo antes del Mundial, fue crear una imagen de Messi vestido de Jesús. Y llevó a cambiar todo el Padre Nuestro por Messi. Así lo hizo. Y este hombre, argentino también, que quería conocer a Messi, tuvo un accidente y murió. Pero el sueño de él era conocer a Messi por su talento. Entonces, finalmente, un periodista ayudó a que la señora, la viuda que quedó, pues se pudiera contactar con Messi, y Messi le dio la sorpresa y ella se emocionó y todo. Y a veces nosotros nos dejamos deslumbrar por el talento de otros. Y a veces envidiamos el talento de otros y quisiéramos tener el talento de otros. Pero sí, Dios puede usar tu talento, pero vas a aprovecharlo mejor cuando usas tus dones. Y algunos de ustedes son buenos con los números. Por algo Dios nos ha enviado hartos contadores. Algunos de ustedes son excelentes administradores, algunos de ustedes son buenos con las manualidades, algunos de ustedes son buenos quizás jugando fútbol. Pero ese es un talento que se aprende, puede ser genética, práctica, conocimiento, destreza. Pero eso no hace parte de lo que Dios quiere darte. Generalmente el talento
se usa para beneficio propio y buscan oportunidades de aumentar nuestra autoestima, haciéndonos sentir superiores a los demás. Porque yo lo sé hacer. Y yo no sé ustedes si se han encontrado con esas personas de, a mí no me diga porque yo ya lo sé hacer. Yo sé cómo se hace. ¿Sí? Y eso hace el talento. Deja de enfocarse en otro para enfocarse en quién. En el yo, en mí, en que es a mi manera como yo quiero y en la forma que yo quiero. Entonces, nuestra oración debería ser esta. Señor, no tengo otras manos que tus manos para hacer mi obra hoy. No tengo otros pies que tus pies para guiar a hombres en su camino. No tengo otra lengua que tu lengua para contarles que morí. No tengo otra ayuda que tu ayuda para traer a los hombres a ti. Esa debería ser nuestra oración. No se trata de mí, se trata de él. Y el apóstol Pablo, siendo uno de los hombres que, si tú miras el currículum de él, 10 puntos. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado, guardaba la ley, era irreprensible. Y él llega un día a su oficina y encuentra todos los títulos que tenía, todos sus talentos. ¿Y saben qué dice? Todo esto lo tengo por estiércol. Y empezó a bajar todos sus títulos, buscar una bolsa negra y echarlos ahí. ¿Estás dispuesto tú a sacar tus títulos de la cabeza porque el nombre de Jesús sea honrado? Eso es lo que hablaba esta mañana el pastor. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estás dispuesto a dejar de ser una persona que viene cada 8 días para empezar a mostrar el amor de Jesús a través de los dones? ¿Por qué los dones son importantes? ¿Por qué necesitas conocer los dones? ¿Por qué debe ser una prioridad para ti conocer los dones? Los dones son importantes porque ayudan a quien los ministra o los ejerce que forme a los demás la imagen de Jesús. El propósito del cual tú estés aquí es que tú seas un Jesús. Seas Jesús en la forma en que amas a tu esposa. Seas Jesús en la forma en que trabajas. Seas Jesús en la forma en que sirves. Seas Jesús en la forma en que hablas. Dios está esperando eso. Y cada clase, cada cosa que hacemos en esta iglesia, cuando tú cumples tu don, estás formando en otro, esculpiendo en otro el carácter y la imagen de Jesús. Eso hace. Cuando tú estás aquí sirviendo, cuando sea lo que sea que estés haciendo, le estás mostrando a otro cómo se debe hacer, cómo lo haría Jesús. Por eso no se trata de ti, se trata de él. Por eso es importante que entiendas. El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te sientes más como Jesús? ¿Marcas una diferencia? La gente puede acercarse a ti y decirte, yo veo algo diferente en ti. Cada vez que vienes a nuestra iglesia, ves en cada uno de nosotros a Jesús a través de los dones espirituales. Cuando hacemos esto, lo hacemos para que cada uno de nosotros sea como Jesús. Por desconocer los dones espirituales, algunos abusan de ellos y otros son culpables por descuidarlos. Hay iglesias que abusan de los dones y los corintios eran una de esas iglesias que estaban abusando de los dones espirituales. Hace años un pastor me dijo una frase que me gustó mucho. Dice, ¿sabe cuál es la diferencia entre los carismáticos? ¿Saben? Los carismáticos son los que hacen toda esta serie de cosas, o los neopentecostales, y nosotros. Y él dijo, porque los pentecostales y los carismáticos siempre están esperando que Dios haga algo. Nosotros a veces no esperamos que Dios haga algo en nuestra vida. ¿Qué estás esperando tú que Dios haga en tu vida en este año? ¿Qué estás esperando? Ya escuchaste toda una serie de charlas con base a discernir. Pablo es enfático en decir que
que no quiere que ignoren los dones. La iglesia nunca será lo mismo que Dios la llamó hasta que todos sus dones se ejerzan, hasta que cada uno de nosotros tome conciencia del poder que ha sido colocado en nosotros y desarrolle lo que Dios ha puesto en nosotros. Todos los dones son dados únicamente por el Espíritu Santo y no van de acuerdo a mi capacidad ni conforme a mi voluntad. No es que yo llegue un día y yo le digo, Señor, a mí me gustaría el don de maestro. Y él se para y me dice, yo creo que sí, te voy a dar ese don. No. Hay gente que dice, yo quisiera el don del pastor, porque es el más reconocido, es el que más se ve, a él lo invitan a café, le traen tazas. No, mentira. Yo quiero ser él. Yo quiero estar en la cabeza. Y el Espíritu Santo te dice, no, yo quiero que seas las rodillas porque yo quiero que ores. Y sabes, yo conocí a un hermano que predicaba mejor la palabra limpiando las mesas que aún el mismo predicador en el púlpito. Porque cada persona que llegaba a nuestra iglesia la sentaba, le decía, venga, le sirvo un café, le limpio la mesa y cuénteme cómo está su vida. Y lo impactaba. Ningún don es menos que otro don. Porque no se trata de ti, se trata de función. Y quizás tú vengas a la iglesia y digas, no, yo no hago nada, pero mi don es la oración y oro. Y estás ahí encerrado en tu cuarto orando para que otros que somos usados por Dios en esto podamos generar un impacto. Igual es de importante el dedo pequeño del pie, con el cual muchas veces nos pegamos, como lo son nuestros ojos. Y Dios te quiere usar. La pregunta es, ¿vas a estar dispuesto? Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular de acuerdo a su voluntad. Tenemos los dones que necesitamos. Y en la medida que cada persona vaya llegando a nuestra iglesia y entienda el propósito de su don, va a cumplir una función. Los dones no tienen nada que ver con tu comunión con Dios, con que te sientas espiritual, con que te sientas bien. Tú puedes venir de una noche totalmente desordenado y dar una clase espectacular. Porque no se trata de lo que tú eres, se trata de lo que Él hace en ti. Ya a veces nosotros preguntamos, ¿y quién va a predicar? Ah, no. Lo mismo me va a enseñar una persona que otra, si tiene el don de la enseñanza. Ahora, si a fuerza tú te quieres meter a enseñar cuando Dios te ha dicho, yo no te di ese don, pues ahí vas a tener un conflicto, ¿sí? Es como ponerte un zapato derecho en un pie izquierdo, ¿no? No va a calzar. Puedes caminar, pero no va a calzar. Entonces, dentro de este grupo de nuestra iglesia, tú tienes que decir, dentro de este cuerpo, esta es mi función. Dios me está llamando a ejercer esta función. Entonces, solo el Espíritu Santo nos puede llevar a descubrir el don que cada uno posee y solo Él puede darnos el poder para poder usarlo. Solo el Espíritu Santo. Yo a veces, uno de mis dones es la exhortación. A algunos no les gusta, pero es el don que hacemos. Y a veces cuando he terminado de charlar con alguien, se paró y yo me paro y digo, ¿yo de dónde saqué eso? Yo no lo tenía en la cabeza, yo no lo había pensado, pero es el poder del Espíritu Santo. No es que te vuelvas loco, ni que te tires al piso, ni que salga el don de la risa y el don del perro y el don del baile. No, ese no es el don. Es cuando tú ejerces el don con sabiduría, en orden y conocimiento, Dios va a usar tu don para impactar una vida. Cualquiera, cualquiera. Hay gente que tú llevas años predicándole el evangelio, predicándole y invitándolo a la iglesia. Y llega una persona que es evangelista. 2 minutos. Le habla y la persona dice, acepto a Cristo como Salvador personal y viene a la iglesia. ¿Sí?
porque Dios quiere usarte. Dios quiere que tú complementes los dones espirituales. La iglesia primitiva recibió el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo capacitó a la iglesia primitiva para lograr un impacto en la sociedad de su tiempo. ¿Qué nos hace creer que no lo puede hacer en nuestra época? ¿Tenemos el mismo espíritu de ellos o no? ¿Tenemos las mismas oportunidades que ellos? ¿Estamos dispuestos? Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios. Y dice, después de este evento, que 3,000 personas llegaron a unirse a la iglesia. Si los dones espirituales se llevan a cabo en la carne, esto termina en desperdicio. Pero cuando son llevados en el poder del Espíritu Santo, logran un poder transformador que no puede ser retenido. El Espíritu Santo desata su poder a través de los dones espirituales. Entonces, tú eres responsable delante de Dios. En la medida que uso mis dones, mayor será mi impacto y extensión del ministerio. En la medida que edifico a cada persona dentro de la iglesia, mi nivel de influencia aumentará. Solo en la medida que tú te involucras dentro de la iglesia, que dejas de ser un espectador, que dejas de ser un asistente, que tomas un compromiso serio y real con Jesús, de que estar aquí va a ser tu prioridad, de que servir en la iglesia va a ser tu prioridad, poco a poco vas a empezar a impactar más vidas. Hace años yo estaba en una estación de Transmilenio esperando el bus y alguien me saludó. Bienvenidos al servicio los que nos llaman por celular. Entonces, yo estaba ahí en esa estación de Transmilenio esperando que llegara el bus. Y había un chico sentado y vino y me dijo, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo no sabía quién era. Solo lo saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? Me dijo, yo me acuerdo de una ilustración en un sermón que tú hiciste y me dijo todo lo de ese sermón. Yo no me acuerdo. Llegó el bus de él y se fue. Y yo me quedé con la duda de saber quién era. No sé dónde había el sermón. Pero el don espiritual impactó a una persona que aún yo no conocía. ¿Cuántas personas estás impactando tú? ¿Cuántas personas estás tú a través del don que Dios te está dando trayendo a Jesús? Por eso te digo, si tú no estás usando el don, tú estás siendo negligente y estás desperdiciando el poder que Dios. El Espíritu Santo le da manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. Algunos creyentes no generan un gran impacto dentro de su iglesia ni fuera de ella porque no desarrollan los dones que tienen y no tienen la intención de descubrirlo. ¿Quién era fulano de tal? Ah, sí, creo que era una persona que se sentaba en la última silla. ¿Quién era esta persona? Fue mi profesor de escuela dominical, mi mentor, me dio fundamentos, me dio discipulado, me ayudó, estuvo presente en mi matrimonio. Porque impactaste a otros. Porque estás siendo puesto aquí para que tu vida sea trascendente. ¿Y saben qué pasa cuando nosotros no ejercemos los dones? Estamos perdiendo la bendición, estamos negando a otros la bendición y no estamos trayendo el privilegio de ser bendecidos. Bendecir no es solo dinero, eso no es bendición. Bendición es que tú puedas ver vidas transformadas porque tú has hecho la tarea. De anoche, pues yo me gozaba de ver un grupo de personas que decían, tú me impactaste. No lo cuento para mi gloria, lo cuento para darle la honra a Él. ¿Cómo podemos desarrollar los dones espirituales y su poder? Número uno, orar. Orar. Cuando pedimos honestamente que Dios use nuestra vida y nos limpie, Dios lo hará y nos permitirá ver su poder en nosotros. ¿Qué tanto estás orando para ser usado por Dios?
¿Estás orando y diciendo, Señor, úsame? ¿O estás diciendo, úsalo a Él? Porque Él sí puede, yo no. No, Dios te está llamando a ti. A ti es el que Dios te está diciendo, la tarea es tuya. Pero hasta que tú no te rindas delante de Dios y le digas, Señor, yo quiero orar para que tú me uses. Yo quiero orar para que el don que tú me has dado realmente sea eficaz. Rendirse es entregar mi voluntad al Espíritu Santo para que Él me use como Él quiera y desarrolle su poder. ¿Sabes cuándo has logrado esto? Cuando tú llegas delante de Dios y digas, mis planes no están acá, no son mis deseos, no son mis sueños, no son mis metas. Quiero hacer tus planes, tus proyectos, tus propósitos. Hasta que tú no llegues a esa conciencia de que no se trata de ti, sino que es del Espíritu Santo, no te habrás rendido. ¿Cómo más? Ser lleno del Espíritu Santo. Es someter todo nuestro pensamiento y nuestro ser para ser guiado por el Espíritu Santo, siendo sensible a lo que Él quiere hacer y siguiendo un paso a la vez. ¿Por qué sientes carga por orar por una persona? ¿Por qué sientes carga por empezar un estudio bíblico? Yo le pregunté a una persona este año, a comienzo de año, le dije, ¿cuál es tu meta este año? Dijo, ser usada por Dios. Tiempo después Dios le está diciendo, venga para acá que la necesito. Entonces, si Dios está colocando cargas, si Dios está colocando a ti un deseo, no es tuyo, es porque Dios quiere usarte para su gloria. Pero a veces decimos, no, me da miedo. Quieren que los confiese, a mí me daba miedo. Cuando el Espíritu Santo me decía, ve y dile a esa persona esto, yo decía, uy, no, no me da miedo. No, me da miedo. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Pero cuando dije, Señor, te voy a obedecer, Él empezó a transformar vidas y a llevarlas al arrepentimiento. ¿Cómo más? Andar en el Espíritu. Es moverme donde el Espíritu Santo se está moviendo y unirnos a su plan. Si Dios se está moviendo a tu lado, deja de hacer lo que estás haciendo y únete al plan de Dios. Da mejores resultados. Si tú tienes que ir a mercar un sábado y hay una persona que te dice, necesito hablar contigo, pide el mercado por teléfono, pero ve y atiende a esa persona. Hace años yo estaba en la oficina y una persona me llamó. Me dijo, Miguel, necesito hablar contigo. Yo dije, no, me tengo que ir a dormir, estoy cansado. Me dijo, ven, necesito hablar contigo. Necesito hablar con alguien. Fui, hablé con esa persona, le mostré la palabra de Dios. Tiempo después me llamó, me dijo, ¿sabes qué? El día que nos encontramos, yo iba rumbo a mi casa, sacar mis cosas y empezar un proceso de divorcio. Si yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Dejémoslo para otro día, yo me hubiera perdido la oportunidad de influenciar a otros y ser de bendición. ¿Estás siendo sensible a lo que Dios quiere hacer? ¿Estás siendo sensible a lo que el Espíritu Santo está colocando en tu corazón? Si cada miembro de nuestra iglesia descubre sus dones y los pone en práctica, nuestra iglesia no solo se fortalecerá, sino que causará un impacto en nuestra sociedad. ¿Estás listo para impactar la vida de otros a través del estudio de los dones? Los dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a descubrir el don espiritual que Dios te ha dado o seguirás pasando por alto la oportunidad de ser de bendición a otros? Yo me gozo en mi don. Dios me ha bendecido de una manera que podría sentarme a contarles historia tras historia de sus bendiciones. Yo estoy ejerciendo mi don. ¿Y tú? Ponte en pie. Si quieres, quítate la chaqueta, mueve las manos, abre los ojos. Pero piensa por un momento,
si en verdad estás cumpliendo el propósito de Dios en esta iglesia. Piensa qué tan impactante sería tu vida si tú decidieras rendirte realmente al Espíritu Santo. Si dejaras de ser un asistente, si dejaras de presentar excusas, si en verdad aprendieras a ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Qué tan diferente sería nuestra iglesia si cada uno de nosotros cumpliera la función del don espiritual? Vas a seguir siendo como ese campesino con 3.500 caballos y solamente manejando 2 caballos. Piénsalo, piénsalo si vas a seguir perdiendo esta oportunidad. ¿Sabes qué sería lo más triste? Llegar al cielo, que Jesús te mire y te diga, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Y tú digas, ¿había algo en las manos mías? No lo hice. Y hay un versículo del apóstol Pablo, dice que algunos van a ser salvos como por fuego. O sea, eso es como cuando uno iba a las calificaciones y rogaba que el profe le dejara 2.9 para pasar. Qué feo. Oremos. Señor, yo te doy gracias. Gracias por desafiarme principalmente a mí. Gracias por incomodarme. Gracias por retarme a que hay mucho más de lo que yo puedo pensar. Y pues yo te doy muchas gracias porque hace años cuando descubrí mi don, cuando tú lo reafirmaste, cuando la iglesia lo reafirmó, cuando las personas lo reafirmaron, me bendijiste tanto que realmente yo no puedo expresar hoy en día toda la bendición que tú me has dado al usar el don. Y pues, Señor, hoy hay hermanos aquí, personas nuevas que no han tomado una decisión por Cristo, que piensan que quizás esta charla o este lugar es por casualidad, pero no es así. Son personas que tú estás llamando a empezar una nueva vida, a disfrutar del poder que tú tienes para dar. Y pues, Señor, habrá personas que van a escuchar este video, que lo van a ver. Y pues yo te pido por cada persona que no te conoce para que venga a un encuentro personal contigo y comience una nueva vida. Y pues también oro por hermanos en la fe que están en esta iglesia, que llevan años solamente ocupando un lugar, que se sienten bien, que quizás conocen el don, pero no lo han usado, y que están negando a otros la oportunidad de ser bendecidos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos incomodes, nos llenes de anhelo y pasión por hacer la obra. Pues la verdad hay tanta gente que se está perdiendo, que necesita ser alcanzada y nosotros tenemos toda la oportunidad de lograr que tu nombre sea exaltado. Y pues gracias, Señor, por recordarnos siempre que se trata de ti y no de nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.